que siempre digo a todos los sitios que voy, pero solo es verdad en un sitio, aquí, en Canarias, ¿no? Siempre digo que tengo un 25% de madrileño, nací en Madrid, un 25% de manchego, porque mi madre era de Ciudad Real, un 25% de andaluz, porque mi padre era andaluz, y siempre digo que tengo un 25% de canario. Mi mujer es canaria, mi suegra también, todos los hermanos, cuñados de mi mujer, y me siento muy canario. De hecho, la culpable de que yo no viva aquí es ella, ¿no? Porque muchas veces le he dicho, vamos a irnos a vivir a Canarias, porque es un sitio que disfruto mucho, ¿no? Y luego tengo dos malas noticias. Una no es muy grave, y es que se me ha destintado el bolígrafo, y no sé si voy a poder firmar libros al final. Esa no es muy importante. La importante realmente es que C.S. Lewis no está aquí para firmar sus ejemplares, ¿no? Y creo que él disfrutaría mucho si nos riéramos un poco, ¿no? En un día que celebramos su fallecimiento, porque una persona que, a pesar de ser tan extraordinariamente inteligente, tenía un buen sentido del humor, como buen británico, ¿no? Y por eso es tan difícil definirle. Cuando queremos atraparle, él se nos escapa por los dedos, ¿no? Él era un hombre que no le gustaban los clichés, los prejuicios, ¿no? En una sociedad como la británica, ¿no? De principios del siglo XX, ese fin de la época victoriana, cuando la vieja gloria de Inglaterra está desapareciendo, que se medía mucho a la gente por su aspecto, por su clase, ¿no? Y a pesar de ser un niño bien criado, un niño mimado irlandés en una mansión impresionante en Irlanda del Norte, supo de alguna manera compaginar esa erudición extraordinaria del gran escritor y profesor con su literatura sencilla que podía leer hasta un niño. Y por eso creo que en esta noche le haríamos un gran favor si intentáramos verle como persona, ¿no? Todos los escritores somos personas, ¿no? Y hay una frase en la película Tierras de Penumbra, que no sé si habéis visto, veremos alguna escena, si Dios quiere, el domingo por la tarde, cuando hablemos sobre el dolor. Pues hay una escena en la que hay un alumno que él intenta meter en vereda, ¿no? Y C.S. Lewis al principio era un hombre muy demente, ¿no? Que pensaba que tenía respuestas para todo. Pues este alumno díscolo, que se duerme en sus clases y que no le hace mucho caso, llega un momento en que le comenta, ¿no? Que su padre es también profesor y que no sabe si eso es una buena idea, ¿no? Convertirse en el futuro en profesor. Y le dice una frase que a mí me gustó mucho en la película, ¿no? Que es que leemos para no estar solos. Creo que también escribimos los escritores para no estar solos, pero en esa lectura, ¿no? Apasionada que hemos oído en esta noche, ¿no? Y cuando cojamos los libros de C.S. Lewis y nos demos cuenta de las vivencias que él experimentó, de las ideas que tuvo y cómo fue evolucionando como persona, veremos a algo más que un escritor, a un gran hombre. Pero además un hombre extraordinario, ¿no? Un hombre que no se puede comparar en muchos sentidos con los hombres actuales, que se especializan en algo, ¿no? Que piensan que tienen que ser buenos en una materia. Era un hombre completo, capaz de hablar de literatura, de filosofía, de arte, de lenguas clásicas, como os ha dicho, y al mismo tiempo ser un escritor de ciencia ficción. Y eso se da muy pocas veces en la historia, ¿no? Por eso estamos celebrando su muerte y no la de Kennedy, que también ahora se celebra el aniversario, porque aunque fue un gran político, realmente, además de acostarse con Marilyn Monroe y hacer que casi meternos en una guerra nuclear y poco más, y tener un atractivo sex appeal que todos admirábamos, no hizo mucho más. Bueno, es el primer presidente católico, ¿no? De los Estados Unidos. Igual le pasa a Obama, ¿no? Que su mérito parece ser ha sido el ser de color, que tampoco tiene mucho mérito y por eso le dieron el premio Nobel, ¿no? Tan rápidamente. C.S. Lewis, en cambio, es un hombre extraordinario, un hombre que nos deja boquiabiertos. Me gustaría que, como ya hemos ido un poco de su biografía, nos imaginemos también un tema que le preocupaba profundamente, que era la alegría. Vivimos en un mundo en crisis, que todos estamos agobiados por las facturas, por la hipoteca, algunos ya no están agobiados porque les han quitado la casa y están en la calle, buscando trabajo, con toda esa angustia, ¿no? Existencial. Y él era un hombre que estuvo siempre buscando la alegría. Cautivado por la alegría es un libro extraordinario, difícil de leer, y sobre todo la traducción, muy mala traducción, que lo he leído yo, pero aquí hay una traducción mucho mejor, pero es difícil de leer porque tenemos que entrar en la mente de un hombre de principios del siglo y con todo el bagaje que tenía
pues C.S. Lewis como persona, como británico de aquel momento. Pero para él la alegría tenía una característica especial, no era el jolgorio, ¿no? Lo que la gente monta los viernes por la noche y el sábado por la noche y luego el lunes se siente igual de vacío. Para él la alegría era algo difícil de conseguir. Él mismo da una definición en el libro que, como la traducción no es muy buena, vamos a intentar a ver si la entendemos. A mí me ha costado entenderlo un poco, a ver si me ayudáis todos. Dice, lo llama alegría, que aquí es un término técnico y se debe distinguir tanto de felicidad como de placer. La alegría, en mi sentido, dice C.S. Lewis, tiene una característica y solo una en común con ellas, el hecho de que quien la haya experimentado deseará que vuelva. Aparte de eso, y considerando solo su esencia, podrá casi igualmente un tipo especial de infelicidad o aflicción, y sin embargo la deseamos. Dudo que alguien que lo hubiera probado la cambiase, si ambas cosas estuvieran en su poder, por todos los placeres del mundo, pero la alegría nunca está en nuestras manos, pero el placer sí. Él buscaba en esa alegría el sentido de la trascendencia, el sentido de no estar contento, pero sentir que la vida tenía un sentido e iba hacia algún lugar. Pero como al principio no lo encontraba, empezó a experimentar en diferentes cosas. Hemos visto en la biografía que hemos estado escuchando. Primero, sobre todo en sus lecturas, ¿no? Era un apasionado lector y un enamorado sobre todo de las sagas nórdicas, de todas las leyendas de los celtas, y ahí intentó, en medio de la literatura, encontrar esa alegría, pero no logró encontrarla. Pero no solo la buscó allí, cuando va formándose, le empieza a gustar un poco el esoterismo, en especial los Rosacruz, que era un grupo hermético, ¿no? Que mezclaba algunas ideas orientales con otras más bien relacionadas con el espiritismo. No olvidemos que a principios del siglo XX hubo una gran ola de espiritismo, ¿no? Las clases altas occidentales hacían sesiones espiritistas, ¿no? Y vemos a gente practicando el espiritismo que nos sorprendería, ¿no? Desde Nietzsche a personas como Freud mismo, como otros, ¿no? ¿Cómo se llama el escritor este que hizo Ética Protestante? Weber, ¿no? Un sociólogo, un hombre tan preparado, pues él también estaba en estas tendencias, ¿no? De la práctica del espiritismo. Y allí intentó buscar la alegría, pero tampoco la encontró. Y se convirtió en un escéptico y después en un ateo, como hemos oído, ¿no? Hay una frase que definió ese ir conjurando del verbo creo al verbo siento, ¿no? Que es muy parecido a lo que cree la nueva era, ¿no? En la actualidad, y mucha gente que está en estas ideas, ¿no? Y hay una frase que define un poco lo que él sentía en ese momento, que dice: no hay nada que obedecer ni nada que creer excepto lo que fuese reconfortante y excitante. Llega un momento en su vida en que, como mucha gente que cree en estas filosofías orientales, piensa, bueno, si algo no es excitante, si algo no me atrae, no voy a seguirlo. Pero poco a poco se va dando cuenta que esto tampoco le llena, su vida se sigue sintiendo vacía y surge en él un pesimismo que le va a acompañar prácticamente hasta encontrar esa alegría. Un pesimismo hacia la vida, hacia su propia formación académica, y a pesar de que al final va a combatir en la guerra, va a luchar en la guerra y va a tener esta etapa tan difícil de su vida, no va a llegar a recuperarse hasta que encuentre esa alegría. Hay una frase, ¿no?, que define muy bien cómo se sentía Lewis en aquella época, una frase de Lucrecio que dice: si Dios hubiera creado el mundo, no sería un mundo tan débil e imperfecto como lo vemos. Cuando miraba alrededor se daba cuenta que había muchas personas sufriendo y que si Dios era un Dios tan perfecto, ¿cómo había creado un mundo, entre comillas, tan imperfecto y en el que tanta gente sufría? El joven Lewis, por tanto, va a seguir refugiándose en la literatura, va a ser un apasionado también de la ópera, sobre todo de la de Sigfrido y el ocaso de los dioses, que me imagino que alguna vez habréis oído y que Tolkien, en cierto sentido, se apoyó en ella, ¿no?, para su Señor de los Anillos. Curiosamente, otro gran apasionado de esta ópera era Adolf Hitler, ¿no?, tan diferente a Luis, ¿no?, pero que en el fondo eran dos productos de la misma generación, ¿no? Hitler también entró en esta fase del esoterismo, de la biosofía, de la teosofía, que en esa época estaba envolviendo toda Europa, ¿no? Su llegada a la universidad tampoco le mejoró
empezó a relacionarse con lo que llamaban en los clubs estos ingleses, que luego los norteamericanos han adaptado tanto, con los patricios, que eran los que dominaban a los que llamaban esclavos, que solían ser estudiantes que tenían menos recursos y que los colegios ingleses les hacían pasar canutas, ¿no? Les hacía sufrir mucho. Y él se da cuenta que cuando, a medida que va relacionándose con otros seres humanos, ven ellos más maldad que bondad, más deseos de hacer el mal que de hacer el bien. Y es en ese momento cuando algo va a pasar en su vida, ¿no? Va a leer a Chesterton, a MacDonald, y eso le va a transformar. Va a ver que todavía hay gente que sí habla sobre la bondad, ¿no? Que sí piensa que la bondad tenga algo que ver en la vida, ¿no? Él nos narra en su biografía o su autobiografía algunas escenas terribles, ¿no? Y me gusta lo descarnado que es, porque habla de la pederastia, ¿no? Que había en Oxford, en Cambridge, el abuso de poder, la homosexualidad en un mundo tan cerrado, ¿no? de hombres que excluían, ¿no? a las mujeres de ese ámbito cultural, y lo dice desde esa experiencia, ¿no? Terrible de ver que supuestamente la élite de un país está criándose de esa manera, ¿no? Está formándose éticamente de esa manera. A medida que va avanzando en sus estudios, poco después, como hemos oído en la biografía, y no voy a andar mucho en ello, pues va a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial, y aunque él habla de ese episodio muy brevemente en su biografía, y no quiere ni siquiera darle mucha importancia, es curioso que menciona que al parecer capturó a 70 alemanes en una batalla, ¿no? Y él cree que estaban ya para rendirse, ¿no? Y le quita el mérito de que él fuera el que los capturara, sino más bien que fue una casualidad, ¿no? Y en ese sentido también se nos vuelve otra vez humano, ¿no? Pudiendo presumir de haber capturado a todos esos alemanes, y también ese bus que le devuelve de nuevo a Inglaterra. En aquella etapa, después de ya acabar sus estudios, va a un curso que va a significar mucho para él con George Gordon, en el que conoce a un hombre que va a ser muy clave, ¿no? En su acercamiento al deísmo, que es Neville Coughlin, y este hombre es cristiano, y a él le sorprende, y a veces nos sorprende a todos, que haya muchos cristianos que se preocupen por ser inteligentes, ¿no? Yo creo que la fe no es incompatible con la inteligencia. No tenemos que coger como un libro, ¿no? De hace unos años, el cerebro, ¿no? Y dejarlo fuera de la iglesia. El cerebro tenemos que meterlo también en la iglesia, porque si no seremos menos crédulos, y en vez de creer en Buda o en cualquier otra cosa, creeremos en Jesús. En cambio, él se sorprende, ¿no? De ver a un cristiano que piensa, que está interesado en la literatura, que está interesado en la vida y que se mete en todos los temas que le rodean. Y ese va a ser el primero que le va a llevar a algunos de estos libros que hemos hablado, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿no? Curiosamente se da cuenta, analizando, que la mayoría de los escritores que le gustan son escritores cristianos, y al principio piensa, ¿por qué me gusta la mayoría de los escritores cristianos y los escritores que creen en Dios? Pero claro, él no quiere llegar a la conclusión de que hay algo más allá, y saca una teoría que dice que, bueno, como la gente que cree en Dios tiene una idea del absoluto más cercana o más perfecta, eso les acerca más a la verdad, y por eso sus libros son más interesantes. Es un poco la teoría que él creó para explicar esto. Pero lo importante es que al final va a encontrar la alegría, que es lo que está buscando toda su vida. La va a encontrar como se encuentra normalmente la alegría en Dios, de rodillas, ¿no? Nos dice que la festividad de la Trinidad de 1829, después de una etapa difícil en su vida y llena de vacíos y de dudas, 1929, he dicho 1800, me paso a 1929, se pone de rodillas y habla a ese Dios desconocido. Pero como Dios es un ser que escucha a todo el que se dirige a él, Dios le escucha. Y a partir de ahí va a haber un intento de C.S. Lewis de acercarse a Dios y de no acercarse a Dios, que es la lucha que se produce siempre justo antes de acercarse definitivamente a Dios, que está representado en Cristo, ¿no? Y de convertirse en cristiano. Y él lo define de una manera muy graciosa, ¿no? Dice, pero ¿quién puede adorar a ese amor que abrirá la puerta principal a un pródigo al que traen revolviéndose, luchando, resentido y mirando en todas direcciones, buscando la oportunidad de escapar? Así se sentía él cuando se hace deísta. No quería creer en Dios, sabía que eso iba a limitar su vida en cierto sentido y no quería límites. Por eso aquel Lewis, o Luis teísta, al final va a dar el paso definitivo
romper el mito de que Jesús era una invención del hombre más, como otras muchas que él había leído y estudiado, y creer que era el Hijo de Dios. Y a partir de ahí va a estar inundado por alegría. ¿Su vida va a ser fácil? No. Ya hemos visto que va a tener una vida terrible en muchos sentidos, va a seguir viviendo una vida solitaria, convivirá durante un tiempo también con su hermano, y luego la etapa tal vez más dura de su vida, que es la muerte de su esposa. Ya voy concluyendo, que sabemos que hemos estado mucho tiempo y me gustaría que pudierais hacer preguntas y escuchar algunas otras opiniones. Pero cuando ya es profesor en Oxford, luego también ya sabéis que lo será en Cambridge, decide no enseñar filosofía, que era lo que al principio pensaba, y dedicarse a la literatura, aunque piensa que es bajar un escalón, ¿no?, en cierto sentido, a no dedicarse a la filosofía, pero es que en los libros se encontraba también parte de esa felicidad. También sabemos que estaba, y por comentar alguna cosa más de su vida, ya entramos en el debate, estaba o compartía tertulia con Tolkien, con Charles Williams, en el famoso grupo de los Inklings, y yo, que soy muy osado, pues en uno de los últimos libros que he escrito hablo de esta reunión de los Inklings en una saga que se llama Esto ya es publicidad, saga Misión Verne, en esta saga que trata sobre el libro de Julio Verne, de Viaje al centro de la Tierra. Pues hablo de estas reuniones que tenían, porque C.S. Lewis es uno de los personajes del libro y que colabora con él en esto, ¿no? Y solo para ir concluyendo, ¿no?, sobre su última etapa, ¿no?, y su libro sobre el problema del dolor. Él fue un gran divulgador, un gran apologista, un hombre también de radio, que usó los medios de comunicación de su tiempo más avanzados, como era la radio, que los nazis habían usado para su propaganda y para conseguir llegar al poder. Pues él usó para dar esperanza a un pueblo británico machacado por las bombas, que estaba a punto de tirar la toalla ante un acoso total, ¿no?, de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y logró consolar en mucho sentido a esa gente que no entendía cómo Dios permitía no solo una guerra tan terrible como fue la Segunda Guerra Mundial, sino el sufrimiento humano en general. Y por eso, para que lo entendamos, cuál era su mentalidad y cómo él luchó contra el sistema